lleva a dos lugares: a los pulmones, para que los pulmones lo eliminen. ¿Qué desecho será el que se elimine por los pulmones? El CO2. Y todos los demás desechos los lleva al riñón para que el riñón los elimine mediante la orina. ¿Se entiende? Entonces, básicamente la función del sistema cardiovascular es movilizar nutrientes y movilizar desechos, ¿sí? Pero el sistema cardiovascular también tiene dos funciones que son importantes, aparte de estas. Transporte de hormonas. Transporte de hormonas. Miren, les voy a contar algo ya. Cuando ustedes llevan fisio aplicada, ¿sí? Cuando ustedes llevan fisio aplicada, hay un tema que se llama fisiología endocrina. El sistema endocrino, ¿cómo funciona? ¿Con qué funciona el sistema endocrino? Con hormonas. Ahora, les voy lanzando un spoiler, ¿ya? Para que una molécula sea considerada hormona, tiene que cumplir dos características. La primera, tiene que ser formado por una glándula. Para que sea hormona, tiene que ser formado por una glándula. Y la segunda característica que tiene que cumplir para ser considerada hormona es que tiene que ser movilizado por la sangre. Si una molécula la libera una glándula y se moviliza por nuestra sangre, es una hormona. Porque las hormonas, ¿dónde logran efecto? ¿Solo en un sitio o en todo lugar? Fácil. Lo importante del sistema cardiovascular es el transporte de hormonas, ¿sí? Las hormonas se movilizan por la sangre. Y una cuarta función del sistema cardiovascular, chicos, es la regulación de la temperatura. A ver, ¿cómo es eso? A ver, ¿ustedes ya llevó biofísica o están llevando biofísica? ¿Están llevando? ¿Quién enseña biofísica? ¿Sabes seguro que te dice? ¿Quién enseña fisiología? Seguramente dicen, ¿quién será? ¿Quién enseña fisiología? ¿Se acuerdan? No son profesores, son muertos. A ver, ya no importa. Miren acá, miren. Chicos, miren, no se distraigan, miren. ¿Se han dado cuenta ustedes? Hay un experimento muy fácil. ¿Se han dado cuenta que cuando ustedes están en ambientes fríos o cuando hace frío, van más veces al baño? Sí. ¿Y eso en qué momento te das cuenta? En la madrugada. Cuando hace frío y tú estás envuelta en tu frazada, como si fueras un juane o un tamal, ¿cierto? Y no quieres salir de tu cama, justo te da ganas de ir al baño. Bueno, en la mayoría de los casos, no en todos. La pregunta es ¿por qué? Porque eso es algo muy frecuente, ¿eh? Uno va al baño más en ambientes fríos. Entonces, ¿por qué se hará eso? Fácil. En ambientes fríos, tu cuerpo, ¿qué requiere? Requiere generar ¿qué cosa? Calor, ¿cierto o no? Una forma de poder producir ese calor o de generar ese calor aparente es movilizando la sangre más rápido. Si la sangre se moviliza o la sangre se mueve a mayor velocidad, va a desencadenar un proceso que me genera energía cinética. No sé si en biofísica hayan visto energía cinética y energía potencial. Bueno, cuando un cuerpo se mueve a una alta velocidad, genera energía cinética y esa energía cinética se traduce como calor. Entonces, el cuerpo, ¿qué es lo que hace para ganar calor? ¿Qué es lo que hace? Moviliza tu sangre de una manera más rápida. El corazón bombea más para que la sangre viaje por todo tu cuerpo a una mayor velocidad y generas calor. ¿Se entiende? Entonces, pero hay un problema de eso. Si la sangre se mueve más rápido, quiere decir que más veces va a pasar ¿por dónde? Por el riñón. Y si pasa más veces por el riñón, ¿qué va a hacer con esa sangre? La va a filtrar y va a formar mayor cantidad de orina. Por eso en frío tú formas más orina que en calor, ¿sí? Es por la velocidad por la cual viaja tu sangre. A eso lo llamamos regulación de la temperatura. El sistema cardiovascular hace eso. Por ejemplo, ¿han visto en los documentales cuando los osos hibernan? Sí. Ya, cuando un oso hiberna, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace el mismo oso? El oso tiene la capacidad de poder frenar este mecanismo. ¿Se entiende? O sea, la sangre viaja a una velocidad lenta, que el oso puede estar meses y meses sin inclusive ir al baño. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, estas son las cuatro funciones principales del sistema cardiovascular. Si yo les pregunto a ustedes cómo está formado el sistema cardiovascular, ¿quién lo conforma? Bueno, tenemos que el principal protagonista, ¿cuál es? Es una bomba, ¿cierto?, que se encuentra, por sus clases de anatomía, entre el tercer y quinto espacio intercostal izquierdo, ¿cierto? Ahí tenemos una bomba llamada corazón, y ese corazón se encarga de bombear ¿qué cosa? Sangre. El segundo componente del sistema cardiovascular es la sangre, y el tercer componente son los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de vasos sanguíneos, ¿a quiénes nos referimos? Arterias, ¿cierto? Venas y capilares, ¿sí? Arterias, venas y capilares.
Entonces acá tenemos los componentes del sistema cardiovascular. Tenemos al corazón, que es la bomba, tenemos los vasos sanguíneos, acá tenemos arterias, venas y capilares, y tenemos la sangre, que es el tejido que va a estar viajando por esos vasos sanguíneos. ¿Sí? Estos son los componentes del sistema cardiovascular. Ahora vamos a aprender cuáles son los tipos de circulación. A ver, chicos, esto de acá es recontra fácil. Es más, esto de acá, esto de los tipos de circulación, ¿cuántos tipos de circulación hay? Dos, acá. ¿Cuáles son? ¿Circulación? No. Empezaste bien, maestro, te fuiste. ¿Cuáles son los dos tipos de circulación? Circulación sistémica y circulación pulmonar. A la sistémica la llamaban circulación mayor, a la pulmonar circulación menor, ¿no? Y nos acordamos de este grafiquito de acá. Chicos, esto de acá, ¿cuándo lo hemos aprendido? Bueno, yo personalmente lo aprendí en cuarto año de primaria, cuando nos enseñaban en el colegio que el sistema circulatorio tenía un corazón y había dos tipos de circulación: circulación pulmonar y circulación sistémica, ¿sí? Entonces, esto digamos que no es algo muy nuevo, ¿no? Esto es algo que ya lo hemos aprendido desde el colegio, inclusive me atrevo a decir, desde el colegio, ¿cierto? Pero vamos a hacer un repaso, ¿les parece? ¿Ya? A pesar que en el colegio lo hemos visto, vamos a hacer un repaso. Es más, antes, por ejemplo, yo no entiendo, creo que sí les comenté, ¿no? Los profesores le mandan a los chukis de cuarto grado primario, tercer grado, que hagan un dibujo de este tipo cuando saben que lo va a hacer el papá, ¿no? O sea, no lo hace el niño, ¿no? Lo hace el papá, pero bueno, igual. Nota para el papá, ¿no? Nota esfuerzo para el papá. A ver, miren, ¿por dónde quieren comenzar? ¿Por dónde? A ver, vamos a comenzar por el lado que bombea a una mayor velocidad y a una mayor fuerza, que es el lado izquierdo. Ojo, en fisiología y en anatomía, si tú ves un corazón dibujado, ¿cuál es el lado izquierdo y cuál es el lado derecho? Es como si estuvieras así, ¿se entiende? ¿Sí? Lado izquierdo, lado derecho, ¿se entiende? Entonces vamos a ver un ratito el corazón izquierdo. Miren acá. La sangre que se encuentra acá en el ventrículo izquierdo, pregunta, ¿qué ventrículo tiene mayor cantidad de músculo? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo, ¿cierto? El izquierdo es el que tiene la mayor cantidad de músculo. Y como tiene mayor cantidad de músculo, puede bombear la sangre a lugares más lejanos. Entonces, cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo, sale por una arteria llamada arteria aorta, ¿cierto? Y esa sangre es sangre oxigenada, sangre con nutrientes, va a viajar por todo nuestro cuerpo y va a llevar esos nutrientes a cada una de nuestras células. ¿Se entiende? Por eso ese circuito se llama circulación sistémica o circulación mayor. Toda la sangre va a ir a alimentar a las células de nuestro cuerpo y toda esa sangre va a regresar ya sin oxígeno, por eso ¿cómo se llama esa sangre? Desoxigenada, y va a regresar por las venas cavas a la aurícula derecha. Jóvenes, una pregunta, ¿la sangre por dónde sale? Sale por las arterias, ¿cierto? Del ventrículo y las arterias. ¿Y por qué parte regresa? Por las venas y las aurículas. O sea, la aurícula, ¿qué hace, chicos? Recibe la sangre. El ventrículo, ¿qué hace? Inyecta la sangre. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces ya regresó. Miren, la sangre regresó a la aurícula derecha. ¿Se queda en la aurícula o tiene que ir al ventrículo? Siempre tiene que ir al ventrículo, siempre. Y cuando va al ventrículo, el ventrículo derecho ahora se contrae y expulsa la sangre hacia un lugar más cercano. Porque acuérdense que el ventrículo derecho tiene mucho o poquito músculo. Tiene poco, entonces uno no puede expulsar a lugares muy lejanos. Tiene que expulsarlo a lugares más cercanos. ¿Qué lugar es cercano al corazón? Los pulmones. Y es por eso que esta circulación que va a viajar en un circuito menor se le conoce como circulación pulmonar o llamado también circulación menor. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. A ver, chicos, solamente por afianzar algunas cosas que yo sé que lo saben, pero las arterias, ¿qué tipo de sangre llevan? Oxigenada. ¿Y las venas? Desoxigenada. Solamente hay dos excepciones. Cuando ustedes vean que el vaso sanguíneo tiene el nombre pulmonar, es al revés. Por ejemplo, si yo les digo la arteria pulmonar, a ver, yo digo arteria, ¿debería llevar qué tipo de sangre la arteria? Oxigenada, debería llevar oxigenada.
Pero es arteria pulmonar. Ah, ya, entonces lleva lo contrario. Sangre desoxigenada. Las venas pulmonares, chicos, las venas pulmonares. ¿Las venas qué tipo de sangre deberían llevar? Las venas desoxigenada. Pero si yo le digo vena pulmonar, pulmonar al revés. Las venas pulmonares llevan sangre con oxígeno. ¿Se entiende? Son las dos únicas excepciones. Cuando ustedes escuchen una arteria, la arteria lleva sangre oxigenada. Lleva sangre oxigenada. Cuando ustedes escuchen una vena, la vena, buenas tardes. La vena lleva, buenas tardes. La vena lleva sangre desoxigenada. ¿Sí? Muy bien. La única excepción es con la palabrita pulmonar. ¿Sí? La palabrita pulmonar. Perfecto. Muy bien. Me olvidaba. A ver, chicos. Miren, entre la aurícula y el ventrículo, nosotros vamos a tener como unas puertas. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esas puertas? Se llaman válvulas. Válvulas. ¿Sí? En la salida de la aorta y la salida de la arteria pulmonar también tenemos puertas, también son válvulas. Chicos, ¿cuál es la función de una válvula? Dar pase. ¿Cómo? Dar pase. Dar pase, nada más. Abrir y cerrar. ¿Y para qué la cierras? Claro, la función de una válvula es permitir que la sangre viaje en un sentido y que no regrese. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿cuál es el sentido por el cual la sangre tiene que viajar? ¿Cuál es el sentido por el cual la sangre tiene que viajar? De las aurículas a los ventrículos. ¿Se entiende o no? ¿Puede viajar la sangre del ventrículo a la aurícula? No. ¿Y por qué no lo hace? Gracias a las válvulas. ¿Sí? ¿Cómo se llaman estas válvulas que están entre las aurículas y el ventrículo? Se llaman válvulas aurículo-ventriculares. ¿Sí? Aurículo-ventriculares. La izquierda inclusive tiene un nombre especial, que es la famosa bicúspide, y la derecha es la famosa tricúspide. Pero en realidad, ¿cómo se llaman estas válvulas? Aurículo-ventriculares. ¿Cuál es la función de una válvula? Permitir el paso de la sangre, pero que no regrese. Pregunta, ¿qué pasaría si un paciente tiene enfermas sus válvulas y no cierran bien? La sangre pasa y no cierra bien. ¿Qué pasaría con esa sangre? Podría regresar. Y al regresar genera un ruido medio raro. Y a ese ruido los médicos lo llaman el famoso soplo. ¿Han escuchado los soplos, no? Eso puede ser patológico en un adulto. En un pediátrico, en un niño, los soplos pueden ser fisiológicos. Pero en un adulto los soplos son patológicos. Y eso te genera un montón de deficiencias, ¿no? A veces no puedes hacer ciertos deportes por tener soplos cardíacos. ¿Sí? A ver, chicos, ¿y acá? ¿Cómo se llamarán estas válvulas de acá? ¿Cómo se llamarán? Las válvulas que están en la salida de la aorta y la salida de la pulmonar. ¿Cómo se llamarán? Semilunares o llamados también sigmoideas. Semilunares o sigmoideas. Semilunares o sigmoideas. Muy bien. Y acá, estas válvulas semilunares o sigmoideas, ¿cuál es su función? Permitir que la sangre salga, pero que no regrese, ¿cierto? Permitir que la sangre salga por las arterias y que no regrese, ¿sí? Que salga por las arterias y que no regrese, ¿sí? Entonces las válvulas son también muy importantes. Gracias a las válvulas el flujo de sangre es así, miren chicos, de la aurícula al ventrículo y del ventrículo ¿a dónde? El ventrículo hacia las arterias, ¿se entiende? ¿Sí? Y luego por todo el cuerpo. Muy bien, sigamos. A ver, el corazón, nosotros decimos que es un órgano muscular hueco. ¿Qué tipo de músculo tiene el corazón? ¿Qué tipo de músculo tiene el corazón? ¿Cuántos tipos de músculo hay? Estriado y liso, nada más. Son los dos únicos tipos de músculos que hay. Dentro del estriado tenemos estriado esquelético y estriado cardíaco, ¿cierto? ¿Este qué tipo de músculo es? Estriado cardíaco, que es voluntario o involuntario.
Involuntario, involuntario. Yo le digo a mi corazón que lata más rápido, sale contento. Es involuntario, ¿no? Involuntario. Muy bien. Posee una base y un vértice, es como un triángulo. Las bases están formadas por las aurículas y el vértice por los ventrículos. Está formado por dos aurículas y dos ventrículos. Y el corazón posee válvulas, ¿no? ¿Cómo se llaman esas válvulas? Tenemos las válvulas auriculoventriculares, bicúspide y tricúspide, por ejemplo, y las válvulas semilunares o llamadas también sigmoides. ¿Cuál es la función de una válvula? Permitir que la sangre viaje hacia un sentido y que no regrese, ¿no? Porque si no, tendríamos los famosos soplos cardíacos. A ver, acá tenemos, ¿por qué se llama bicúspide y tricúspide? ¿No? Es una anatomía, seguramente lo han visto, ¿no? ¿Por qué se llama bicúspide? Porque está formado por dos valvas. ¿Y por qué se llama tricúspide? Porque está formado por tres valvas. Pero en realidad ambas cumplen la misma función. ¿Cuál es la función? Permitir que la sangre viaje de la aurícula al ventrículo y que no retorne. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este es nuestro corazón. Ya. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya. Chicos, vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Sí? Acá. ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Qué es el gasto cardíaco? A ver, les comento. ¿Cómo podemos aprender lo de gasto cardíaco? Miren, imagínense que ganamos una beca. Cada uno de ustedes gana una beca en otro país, donde no tiene absolutamente ningún familiar, o sea, están solos. ¿Sí? Pregunta, si ustedes estuvieran acá, y acá vive su tío, su tía, su crush, su novio, ya bueno. Si no te alcanza el dinero, bueno, de alguna manera sabes que pucha, puedes ir por lo menos a correr al desayuno, ¿no? El almuerzo, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú estás en el extranjero y no tienes absolutamente a nadie y a ti te dan una bolsa de viaje? ¿Qué tienes que hacer con ese dinero? Te sientas y dices, de acá para acá, comida, de acá para acá, vivienda, de acá para acá, gastos varios, emergencias, ¿cierto? ¿No? Genial. Miren, yo les pregunto algo. El corazón, cuando bombea, toda la sangre que bombea, ¿a dónde la manda? ¿A dónde la manda? El corazón bombea. ¿A dónde manda la sangre? A todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Ahora, yo les pregunto, ¿el corazón hace qué cosa? Dice, a ver, ¿cuántos órganos hay? ¿Y lo divide por partes iguales a todos? Cuando tú te fuiste al extranjero, tú destinas el mismo dinero para vivienda, que el mismo dinero para comida, el mismo dinero para diversión. No, obviamente cada cosa tiene una importancia diferente. El corazón piensa igual. Cuando el corazón gasta, ¿a qué nos referimos que el corazón gasta? Que bombea, ¿sí? Bombea. Él no dirige sus gastos a todos los órganos por igual. Hay órganos que necesitan mayor cantidad de gasto, o sea, mayor cantidad de sangre, y hay otros órganos que necesitan menos cantidad. Por ejemplo, si yo comparo la piel con el riñón, ¿quién necesita más sangre? El riñón. Es más, a la piel no le llega mucha cantidad de sangre, si no uno sudaría sangre, ¿cierto o no? Entonces no llega un buen aporte de sangre. Es más, los histólogos nos dicen que la piel inclusive es avascular, ¿sí? O sea, la capa más superficial, ¿cierto? La capa más superficial. Entonces, en cambio, al riñón le tiene que llegar sangre, ¿o no? ¿Qué pasa si no le llega sangre al riñón? Entras a un estado que se llama insuficiencia cardíaca y te van a tener que dializar. ¿Se entiende, no? Enfermazo, ¿no? ¿Qué otro órgano necesita mayor cantidad de sangre aparte del riñón? El cerebro, ¿cierto? El cerebro, ¿sí? El cerebro. ¿Qué otro órgano necesita también una mayor cantidad de sangre? El músculo esquelético. ¿Y por qué el músculo esquelético? Porque nosotros usamos el músculo esquelético para todo. Miren, si yo no tuviera ahorita sangre en mi músculo esquelético, yo no podría moverme. Es más, no podría respirar. ¿Por qué les digo que no podría respirar? Porque la respiración es un acto medio raro, ¿no? Puede ser voluntario o involuntario. Por ejemplo, tú cuando respiras no la piensas. Pero si ahorita la están pensando, yo sé que están pensando, pueden dejar de respirar, ¿no? A ver, y lo dejan, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, en anatomía han estudiado que hay músculos que colaboran en la respiración, oblicuos, torácicos, diafragma, y todos esos músculos son voluntarios. Entonces, si yo sí quiero, dejo de respirar, y si quiero, respiro más rápido. ¿Se entiende, no? Pero entonces, el músculo esquelético también colabora en la respiración, ¿sí? Entonces, necesita un buen aporte de sangre. Entonces, ¿cuántos órganos necesitan mayor cantidad de sangre? Riñones, ¿qué más? Cerebro,
¿Qué más? Músculo esquelético. ¿Y saben qué otro más? El tubo digestivo. ¿Por qué? Cuando tú comes tu pancito o tu ensaladita de fruta o tu mostrito, tu pollo de la o tu chaufita, ¿sí? Dígame, todo eso que ustedes digieren, esos nutrientes, ¿dónde se van? ¿Dónde se van? La grasa. ¿Dónde se van los nutrientes que tú digieres? A la sangre, pues. ¿Y qué pasaría si el tubo digestivo no está conectado a los vasos sanguíneos? Simplemente lo que tú comes seguiría su camino y sería por el intestino grueso y sería ¿cierto? Entonces no aprovecharías los nutrientes. Afortunadamente el tubo digestivo está bastante irrigado y como está bastante irrigado, todo lo que tú estás digiriendo puede pasar a la circulación. Por eso, ¿cuáles son entonces los órganos o tejidos que necesitan mayor gasto cardíaco, mayor aporte de sangre? Cerebro, riñones, músculo esquelético, tubo digestivo, ¿no? Tubo digestivo, ¿sí? Y hay otros que requieren poco, requieren pero menos. Entonces, si nosotros vemos este gráfico de acá, miren acá, el gráfico de acá, que está hacia su lado izquierdo, ¿cuánto es el gasto cardíaco? 5 litros por minuto. ¿A qué se refiere 5 litros por minuto? Que si tú agarras y lo controlas al corazón por un minuto, ese corazón te bombea 5 litros de sangre. ¿Sí? 5 litros de sangre. ¿Se entiende? ¿Sí? 5 litros de sangre. Ojo, en ningún momento yo he dicho que el corazón fabrica 5 litros de sangre. El corazón es una bomba que empuja la sangre y luego esa sangre que empujó, ¿qué hace? Regresa y la vuelve a empujar. O sea, si yo empiezo a contar cuánto bombea el corazón, ¿sí? Va a bombear aproximadamente 5 litros por cada minuto. ¿Se entiende? Y de esos 5 litros, porque este es el gasto cardíaco en reposo. ¿A qué me refiero en reposo? ¿Cómo están ustedes? Ustedes no están haciendo ejercicio ahorita, están en reposo. Su corazón ahorita en un minuto, ¿cuánto está bombeando aproximadamente? 5 litros. Y de esos 5 litros, ¿a qué órganos se van más? Músculo esquelético, riñones, tracto digestivo, cerebro. ¿Se entienden? ¿Sí? Pregunta, chicos. ¿Qué pasa si ahorita, no sé, pues, acá le digo al maestro Carrillo, ¿no? Ah, perdón. ¿Su apellido por qué? Arma, ¿no? A su compañero le digo, oye, hazme un favor, ¿puedes traerme un hals allá de listo? Pero tiene 5 minutos para hacerlo porque voy a tomar un examen. Entonces, ¿su compañero qué va a hacer? Si es que es una persona que le caigo bien, va a decir, ya, doctor, yo lo hago. Y se va a ir corriendo, porque los ascensores, ya perdimos la fe con los ascensores. Tú eres el ascensor y encuentras 20 personas, entonces él se va a la segura, se va corriendo, se va listo, compra y regresa corriendo, ¿cierto? Díganme, ¿ustedes creen que ese corazón va a bombear 5 litros por minuto? No. ¿Cuánto va a bombear? En ejercicio aproximadamente uno bombea 25 litros por minuto. Ahora, escúchenme, por Dios, no es que cuando tú haces ejercicio fabricas más sangre, es tu misma sangre, solamente que está regresando más veces y le estás bombeando también más veces, ¿sí? Por favor, yo sé por qué hago énfasis en eso. Una vez un alumno me dijo, o sea, cuando uno hace ejercicio entonces fabrica más sangre, sí, es más sangre, no cae más sangre, que la sangre viaja el ciclo, ¿cierto?, de manera más rápida. Entonces, cuando uno hace ejercicio, la mayor cantidad de gasto cardíaco, ¿a dónde se va? Cuando haces ejercicio, ¿qué órgano es el que estás ejercitando más? El músculo esquelético, ¿se entiende? El músculo esquelético, ¿sí? Pero cuando uno está en reposo, son varios los órganos que reciben sangre, ¿no? Cerebro, riñones y todo eso, ¿sí? Muy bien. Ahora, chicos, una cosa. Si yo les pregunto, ¿cuánto es el gasto cardíaco del corazón en reposo? La respuesta es 5 litros por minuto. Porque el gasto cardíaco es lo que bombeas en una unidad de tiempo. ¿Se entiende o no? Si ustedes en un examen colocan 5, no vale. Si colocan 5 litros y se olvidan del minuto, no vale. Doctor, me puse la mitad, medio punto. No vale. El gasto cardíaco son unidad de volumen sobre unidad de tiempo. Si no, no es gasto, es otra cosa. ¿Se entiende o no? ¿Cuánto es el gasto cardíaco entonces? 5 litros por minuto. Esa es la respuesta. ¿Se entiende? ¿Sí? Minutos es algo que no podemos olvidar. La unidad de tiempo. ¿Sí? La unidad de tiempo. Muy bien. A ver, chicos, pregunta. ¿Qué es lo maravilloso del corazón? Tiene muchas cosas maravillosas, pero hay algo que a veces ningún otro órgano lo puede igualar. El riñón no lo iguala, el cerebro no lo iguala, el corazón.
que el corazón tiene un automatismo. ¿A qué nos referimos que tiene un automatismo? Que él no necesita absolutamente de nadie para empezar a trabajar. O sea, él no necesita el famoso sistema nervioso para funcionar. ¿Quién sí necesita del sistema nervioso? El músculo esquelético. El esquelético sí. Yo no puedo mover mi brazo, mi antebrazo, si una motoneurona no incita al músculo. ¿Se entiende? No lo voy a poder mover. En cambio, el corazón no necesita de ninguna neurona para trabajar. El corazón trabaja solo. ¿Y eso por qué lo hace? Porque el corazón tiene una batería incorporada. Ahorita se las coloco acá. Miren, el corazón acá tiene una estructura, justo en la aurícula derecha, tiene una estructura que se llama nódulo sinusal. El nódulo sinusal, chicos, es el marcapaso fisiológico o marcapaso anatómico, también lo llaman, porque a partir del nódulo sinusal va a empezar a funcionar todo el corazón. Les explico cómo funciona para que lo puedan entender. Préstenme atención. Miren, les explico. El nódulo sinusal, ¿por qué es tan especial? Porque es una estructura que lo vuelve al corazón súper especial. ¿Saben por qué? Porque el nódulo sinusal tiene la capacidad de él solito formar potenciales de acción. ¿Se acuerdan que vimos en las clases pasadas que era un potencial de acción? Era como una corriente eléctrica que permitía excitar un órgano, ¿no? Entonces el nódulo sinusal, que es esta estructura de acá, tiene la capacidad de él formar sus potenciales de acción. Y esos potenciales de acción, primero, ¿a dónde se van? A ver, ¿qué es lo que está más cerca al nódulo sinusal? ¿Las aurículas o el ventrículo? Las aurículas, ¿cierto o no? Las aurículas, sí, las aurículas. Entonces, ¿qué es lo que hace el corazón? Miren, ¿qué es lo que hace el corazón? Gracias al nódulo sinusal, ¿el corazón qué hace? Forma su propio potencial de acción, y este propio potencial de acción primero ¿hacia dónde se va? Hacia las aurículas. Por eso, chicos, en el ciclo cardíaco, que hoy día nos van a iluminar con esa exposición, ¿cierto? En el ciclo cardíaco, ¿quién se contrae primero? ¿La aurícula o el ventrículo? La aurícula. Y eso es bueno, ahorita les digo por qué. Luego ese potencial de acción, ¿qué es lo que hace? Miren, ¿qué es lo que hace? Viaja hacia un segundo nódulo, una segunda estación. Como cuando ustedes toman el tren, ¿no? Estación Grau, La Cultura, no sé qué, bueno, de todas esas estaciones, el potencial de acción va ¿a dónde? Va a otra estación. Acá tenemos otro nódulo que se encuentra entre la aurícula y el ventrículo. ¿Cómo se llamará el nódulo? Nódulo aurículo-ventricular. Este nódulo de acá, chicos, este está dormido. Cuando el potencial de acción del sinusal viene y lo despierta, el aurículo-ventricular dice, ah caramba, tengo que empezar a trabajar, y él solito empieza a fabricar sus potenciales. ¿Se entiende, no? O sea, acá quien dirige todo es el sinusal. El sinusal, ¿qué es lo que hace? Fabrica sus propios potenciales de acción, y ese potencial, ¿a dónde los manda primero? A las aurículas. Por eso, ¿quién se contrae primero? La aurícula. Luego, ese mismo potencial, ¿a dónde llega? Al nódulo aurículo-ventricular. Lo despierta, y el nódulo aurículo-ventricular que dice, ah caramba, voy a formar mis propios potenciales, y estos potenciales van a viajar por una red, que ya la han visto seguramente en anatomía, que es el haz de His y las fibras de Purkinje. ¿Sí? Haz de His, fibras de Purkinje, y comienza la contracción del ventrículo. ¿Quién se contrae primero? ¿Aurículo o ventrículo? Y después, ventrículo. Y eso es bueno, ¿saben por qué? Porque miren, si este es un corazón, más o menos el ciclo cardíaco es así. No, eso es lo que dice Gaito, ¿no? Gaito dice. Muy bien, ¿por qué es importante que se contraiga primero la aurícula? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que se contraiga primero la aurícula? Porque la sangre primero ¿a dónde llega? Entonces, cuando se contrae la aurícula, esa sangre la manda ¿a dónde? Al ventrículo. ¿Qué pasaría si los dos se contrayeran al ventrículo? ¿Qué pasaría? La sangre llega a la aurícula se contraería para mandarle la sangre al ventrículo, pero el ventrículo está contraído, está cerrado. ¿Dónde se irá la sangre? No sé. ¿Dónde se irá? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, como se contrae primero la aurícula, la sangre la manda primero ¿a dónde? Al ventrículo, y luego ¿quién se contrae? El ventrículo, y la manda por las grandes arterias. ¿Se entiende? Y ahí se da el ciclo cardíaco. ¿Cuánto demora el ciclo cardíaco aproximadamente en tiempo? 0,8, 0,9 segundos, más o menos. O sea, ni siquiera un segundo. ¿Sí? O sea, chicos, el corazón más monce, en un minuto, ¿cuántas veces va a ser su ciclo cardíaco?
el más monce, el más demorón, 60 por lo menos. O sea, 1 por segundo sería el corazón más lento que hay, ¿no? Por eso, el ritmo cardíaco, ¿cuánto es? La frecuencia cardíaca, ¿cuánto es? A ver, vamos a ver. A ver, chicos, gracias al nódulo sinusal, nosotros tenemos una frecuencia cardíaca de ¿cuánto? Entre 60 a 100 latidos por minuto, ¿sí? Gracias al nódulo sinusal, nosotros nuestra frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si por algunas cuestiones de la vida, que sí pasan, el nódulo sinusal se enferma y no funciona? ¿Qué le pasa al corazón? ¿Se detiene? No. El corazón es tan sabio que ha encontrado una manera de poder resistir esa situación. A ver, si el nódulo sinusal se enferma, chicos, ¿quién va a hacer su papel? ¿Quién también tenía la capacidad de formar potenciales? Solamente que había que despertarlo. ¿Quién? El nódulo auriculoventricular. Entonces, si el nódulo sinusal en algún momento de la vida nos falla, tenemos el nódulo auriculoventricular. Pero yo les pregunto, ¿el nódulo auriculoventricular trabajaba igual que el sinusal? No, pues. El nódulo auriculoventricular trabaja menos. Si yo solamente tengo mi nódulo auriculoventricular, mi frecuencia cardíaca va a ser aproximadamente de 40 a 60 latidos por minuto, que es bajo. ¿Uno puede vivir con eso? Sí, pero no vas a hacer muchas actividades, ¿no? ¿Se entiende? ¿Qué pasaría cuando un paciente está en esta situación? ¿Qué es lo que el médico te recomienda? ¿Qué quiere que te recomiende el médico? Colocarte un marcapaso artificial para regresar a esto. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Y normalmente los marcapasos, ¿cuánto de batería tienen? Yo quisiera tener una pila de esos marcapasos, ¿no? Dura aproximadamente 40 años. Pero sí, 40 años. ¿Sí? Pregunta, chicos, ¿qué pasa si por una situación ya demasiado intensa también falla el nódulo auriculoventricular? O sea, falla el sinusal, falla el auriculoventricular. Ahora sí el corazón muere. ¿Qué opinan? No. ¿Quién toma el papel de marcapaso? El haz de His y las fibras de Purkinje. ¿Se acuerdan las que estaban acá? El haz de His y las fibras de Purkinje. El haz de His, chicos, y las fibras de Purkinje van a hacer el papel de marcapaso, pero miren su frecuencia, de 15 a 40 latidos por minuto. Chicos, pregunta, ¿uno puede vivir con esto? ¿Podrías vivir con 15 latidos en un minuto? O sea, este paciente tiene que ser rápidamente internado. O sea, el corazón todavía está latiendo, pero no por mucho tiempo. ¿Se entiende, no? El haz de His y la fibra de Purkinje solamente te dan tiempo para llegar al hospital, nada más. Y tienes que obviamente ser intervenido. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces, estas son las frecuencias cardíacas. Muy bien. Otra cosa que quería contarles y que ya lo hemos estado viendo con los otros sistemas. ¿Sí? Chicos, ¿cuál era el sistema que podía modificar todos los sistemas del cuerpo, menos el músculo esquelético? Que lo vimos en pulmonar. Sistema nervioso autónomo. ¿Se acuerdan? Que tenía dos ramas. Rama simpática y rama parasimpática. ¿Cierto o no? Ya. ¿Se acuerdan qué hacía el sistema simpático con los bronquios? Los dilataba. Sí. El parasimpático, ¿qué hacía? Los constreñía. Ya. Igualito como el sistema autónomo te puede modificar la frecuencia respiratoria, igualito el sistema autónomo te puede modificar la frecuencia cardíaca. No se confundan. ¿El corazón necesita del autónomo para trabajar? No. Pero el autónomo, ¿qué puede hacer con el corazón? Lo puede modificar. Y les voy a explicar acá por qué. Miren, ¿cuáles eran los sistemas? ¿Se acuerdan? Teníamos el sistema nervioso simpático y teníamos el sistema nervioso parasimpático, ¿cierto? Sistema nervioso parasimpático. A ver, chicos, el sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que va a hacer con el corazón? Lo va a excitar, va a aumentar
las funciones cardíacas. Va a aumentar las funciones cardíacas. ¿En qué receptor? En un receptor llamado beta 1. Doctor, pero usted nos dijo en la clase pasada que era beta 2. Ya, pero beta 2 está en el músculo liso bronquial. En cambio, en el corazón no tenemos beta 2, tenemos beta 1. ¿Se entiende, no? El sistema simpático entonces va a excitar el receptor beta 1 del corazón y va a hacer que el corazón aumente su función cardíaca, que lata más rápido y con más fuerza. El sistema nervioso parasimpático, chicos, hace lo contrario. Lo que hace es reducir las funciones cardíacas. ¿En qué receptores? ¿En qué receptores? En receptor M2. ¿Sí? Doctor, usted nos dijo en la clase pasada que era M3. No, ese es en el pulmón. En el corazón tenemos M2. ¿Se entiende, chicos? Miren, algo que tienen que aprender. Y lo van a ir aprendiendo. Y es más, ¿saben cómo se llama su última clase de fisiología aplicada? Cuando llegue fisiología aplicada, la última teoría de fisiología que van a llevar en esta universidad es sistema nervioso autónomo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el sistema que te modifica todo el cuerpo. Pero ustedes tienen que llegar a esa clase ya sabiendo los efectos del autónomo en otros órganos. ¿Sí? Por ejemplo, con este ejemplo terminamos. ¿Por qué todos me evaden la mirada? ¿Por qué, señorita? ¿Su nombre cuál es? Ingrid. Imagínense que su compañera Ingrid, ¿sí? Escúchenme. Imagínense que su compañera Ingrid ve por el pasillo su crush, no sé cómo sea, cómo se llama, ¿sí? Lo ve. En ese momento su compañera lo ve y su cuerpo empieza a liberar ¿qué cosa? ¿Se activa qué sistema primero cuando uno ve a su crush? ¿Qué es? ¿Sistema simpático o parasimpático? Simpático, ¿cierto? Y en ese momento que se activa el simpático, ¿qué es lo que va a pasar en tu corazón? ¿Qué pasa en el corazón de su compañera? ¿Va a activarse qué receptores? Beta 1 y el corazón va a empezar, su compañera va a estar así. Es más, el mismo sistema simpático ya se activó, ¿no? ¿Qué va a hacer con sus bronquios? Los va a dilatar y va a empezar a respirar más rápido. Va a empezar a latir más rápido y a respirar más rápido, ¿no? Y eso que solamente hemos aprendido el efecto del autónomo en 2 órganos, ¿no? Pero en realidad afecta a muchos órganos más, ¿sí? Entonces el sistema nervioso autónomo, chicos, tiene la capacidad de modificar la función de muchos tejidos o muchos órganos del cuerpo, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Todo claro? ¿Se entendió? Muy bien. Nos quedamos entonces en los del primer grupo, ¿sí?